Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se convierten en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha, para que esta llama nunca se apague. Ahora, comencemos con la narración. Libro de Tobías, el justo en la sombra, fe, amor y milagro en el destino de Tobías. En una tierra que no era la suya, donde las lenguas eran extrañas y los dioses ajenos llenaban los templos con humo y silencio, Tobit caminaba como una sombra fiel a una promesa antigua que casi todos habían olvidado. No había aplausos para los justos en aquel lugar, ni reconocimiento para quien se mantenía firme cuando todo alrededor se desmoronaba, pero aún así, en lo más profundo de su ser, ardía una certeza imposible de apagar. Había aprendido desde joven que la fe no se negocia, que la verdad no se adapta a la comodidad, y que incluso cuando el mundo entero se inclina hacia la oscuridad, hay quienes están llamados a mantenerse en pie, aunque eso signifique cargar con el peso de todos los demás. El exilio no solo le había arrebatado su tierra, sino también la cercanía de su gente, el sonido de su idioma en cada esquina, la sensación de pertenecer a un lugar donde la fe no era un acto de resistencia sino de vida cotidiana. Allí, en cambio, cada gesto de fidelidad era un riesgo, cada acto de bondad un desafío directo al orden establecido. Las calles estaban llenas de miradas desconfiadas, de susurros que se apagaban cuando él pasaba, de un aire denso donde la injusticia se había convertido en costumbre. Muchos de su propio pueblo habían cedido, habían aprendido a sobrevivir adaptándose, escondiendo lo que eran para evitar el castigo, aceptando una vida sin raíces a cambio de una falsa tranquilidad. Pero Tobit no sabía vivir de esa manera. Había algo en su interior que se negaba a doblarse, una voz silenciosa pero firme que le recordaba quién era incluso cuando todo lo demás intentaba borrarlo. Mientras otros cerraban los ojos ante el sufrimiento, él lo sabría más que nunca. Mientras otros aprendían a ignorar la miseria para no complicarse la vida, él la buscaba, no por curiosidad, sino por responsabilidad. No podía evitarlo, no quería hacerlo. Para él, la fe no era un pensamiento abstracto ni una tradición vacía, era una forma de existir, una manera de moverse por el mundo, una obligación que no necesitaba testigos. En secreto, lejos de los ojos del poder, ayudaba a quienes nadie veía. Compartía su comida cuando apenas tenía suficiente, ofrecía palabras de consuelo cuando el silencio era lo más seguro, y extendía su mano incluso cuando sabía que podía traerle consecuencias. No lo hacía esperando recompensa, ni siquiera reconocimiento. Lo hacía porque no hacerlo habría significado traicionarse a sí mismo. Y en aquel mundo donde casi todo tenía precio, esa fidelidad sin condiciones era lo más peligroso de todo. Había noches especialmente oscuras, noches en las que el viento arrastraba consigo un olor que pocos querían reconocer, noches en las que la ciudad parecía contener la respiración. Eran esas noches en las que Tobit salía sin hacer ruido, cubierto por la penumbra, guiado por algo más fuerte que el miedo. Sabía lo que iba a encontrar, cuerpos abandonados, vidas apagadas sin dignidad, restos de personas que habían sido olvidadas incluso antes de morir. Nadie quería involucrarse, porque tocar la muerte era desafiar las leyes del rey, era cruzar una línea que no tenía retorno. Pero para él, dejar a alguien sin sepultura era un insulto demasiado grande, una herida abierta que no podía ignorar. Con manos firmes, aunque el corazón le pesara, recogía a los caídos y les daba lo que nadie más se atrevía a ofrecerles, un final digno.
Un gesto de humanidad en medio de la crueldad. No importaba si eso lo convertía en enemigo del sistema, si lo colocaba en el punto de mira de quienes gobernaban con puño de hierro. Había decisiones que no se tomaban desde la lógica, sino desde algo más profundo, algo que no entendía de consecuencias, solo de verdad. Y como era de esperar, su bondad no pasó desapercibida. En un lugar donde el miedo era la norma, cualquier acto de valentía parecía una amenaza. Comenzaron los rumores, las miradas se volvieron más duras, los susurros más insistentes. Algunos lo señalaban en silencio, otros lo evitaban, y no faltaban quienes, por protegerse a sí mismos, estaban dispuestos a entregarlo. La sospecha crecía como una sombra alargada que lo seguía a cada paso, recordándole que en aquel mundo, hacer el bien no solo era inútil a los ojos de muchos, sino peligroso. La persecución no tardó en llegar. No hubo advertencias claras, ni juicios justos, solo decisiones tomadas desde el poder, rápidas y frías. Como si la vida de un hombre no fuera más que un detalle sin importancia. Sus bienes le fueron arrebatados. Todo aquello que había construido con esfuerzo desapareció como si nunca hubiera existido. Su hogar dejó de ser un refugio seguro, su nombre comenzó a ser pronunciado con desconfianza. Y aún así, en medio de la pérdida, algo permanecía intacto. La fe. No era una fe ingenua ni cómoda, no era una fe que prometiera recompensas inmediatas ni soluciones fáciles. Era una fe que resistía, que se mantenía firme incluso cuando no había señales de esperanza. Una fe que no dependía de lo que ocurría a su alrededor, sino de lo que llevaba dentro. Podían quitarle todo lo material, podían aislarlo, podían convertirlo en un paria, pero no podían arrancarle aquello que lo definía. Los días pasaban, cada uno más pesado que el anterior, y la vida parecía haberse reducido a una lucha constante por mantenerse en pie. Había cansancio en su cuerpo, heridas invisibles que nadie veía, pero también había una determinación silenciosa que no se quebraba. Seguía ayudando en la medida de lo posible, seguía viviendo según aquello en lo que creía, aunque cada paso fuera más difícil que el anterior. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. No hubo señales previas, no hubo advertencias que pudieran prepararlo. Era una noche como tantas otras, cargada de ese silencio tenso que parecía envolver la ciudad desde que el miedo se había instalado en ella. Tobit regresaba a su hogar, con el cuerpo agotado pero el espíritu aún firme, buscando un momento de descanso antes de que el nuevo día trajera consigo más desafíos. Se recostó, dejando que el peso de la jornada se deslizara lentamente fuera de sus hombros, sin imaginar que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Fue algo pequeño, casi insignificante en apariencia, un gesto del azar que, sin embargo, cambiaría el curso de su vida. Un ave, ajena a todo, siguió su camino en la oscuridad del cielo, y en un instante fugaz, lo que dejó caer alcanzó directamente los ojos de Tobit. No hubo tiempo de reaccionar, no hubo forma de evitarlo. El impacto fue inmediato, una sensación extraña, incómoda, que pronto se transformó en algo más profundo, más inquietante. Al principio, intentó no darle importancia. Pensó que sería algo pasajero, una molestia que desaparecería con el tiempo. Pero las horas pasaron, y con ellas llegó una realidad que no podía ignorar. La claridad comenzó a desvanecerse, los contornos se volvieron difusos, la luz perdió su forma hasta convertirse en una sombra constante. Lo que antes era evidente ahora se ocultaba detrás de un velo que no podía apartar. La ceguera no llegó de golpe, sino como una invasión lenta, implacable, que le arrebataba poco a poco aquello que siempre había dado por sentado. Cada intento de enfocar, cada esfuerzo por recuperar la nitidez, terminaba en frustración. Y con cada instante que pasaba, la certeza se hacía más clara, estaba perdiendo la vista. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El mundo que conocía se apagaba ante él, y con ello, todo se volvía incierto.
No era solo la pérdida de la visión lo que lo golpeaba, sino lo que significaba. En un lugar donde ya era vulnerable, donde ya había sido marcado como diferente, ahora se encontraba en una posición aún más frágil. Dependía de otros, necesitaba ayuda, algo que siempre había evitado ser. Para alguien que había construido su vida sobre el acto de dar, de sostener a otros, encontrarse de repente en el lado opuesto era una prueba difícil de aceptar. Las preguntas comenzaron a surgir, silenciosas pero insistentes. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía todo aquello? Había sido fiel, había hecho lo correcto incluso cuando era peligroso, había mantenido su integridad en medio de la corrupción, y aún así, el sufrimiento llegaba sin explicación, sin lógica aparente. No había señales de que aquello fuera una consecuencia directa de sus actos. No había una respuesta clara que pudiera aliviar la confusión. Y sin embargo, en medio de la oscuridad que ahora lo rodeaba, algo seguía intacto. No era la certeza de entender lo que ocurría, ni la seguridad de que todo se resolvería pronto. Era algo más profundo, más difícil de describir, una decisión silenciosa de no romperse, de no dejar que la desesperación lo definiera. La prueba había comenzado. No con ruido, no con grandes señales, sino con un acto pequeño que lo cambió todo, obligándolo a enfrentarse no solo a un mundo sin luz, sino a la pregunta más difícil de todas: ¿cómo mantenerse fiel cuando ya no se ve el camino? La oscuridad no llegó de golpe, sino que se asentó lentamente, como una niebla espesa que lo envolvía todo sin dejar espacio para escapar. Al principio, Tobit intentó resistirse, aferrándose a la idea de que aquello sería pasajero, que bastaría con esperar, con tener paciencia, con mantener la fe como había hecho siempre. Pero los días se transformaron en una sucesión interminable de intentos fallidos, de gestos torpes, de pequeños errores que antes no existían y que ahora se acumulaban como recordatorios constantes de su nueva realidad. Cada paso requería cautela, cada movimiento una atención que antes no necesitaba. Y en medio de ese cambio silencioso, algo comenzó a quebrarse en su interior. Había sido un hombre activo, alguien que no se detenía, que encontraba sentido en el acto de hacer, de ayudar, de moverse hacia los demás. Ahora, en cambio, el mundo se reducía a un espacio incierto, donde depender de otros se volvía inevitable. Las voces a su alrededor se cargaban de preocupación, de una compasión que, aunque sincera, le resultaba difícil de aceptar. No era solo la pérdida de la vista lo que le pesaba, sino la sensación de haberse convertido en aquello que siempre había tratado de evitar ser: una carga, un peso adicional en una vida que ya era lo suficientemente difícil. Cada gesto cotidiano se transformaba en un desafío. Levantarse, orientarse, reconocer los objetos por el tacto, confiar en indicaciones que no siempre eran claras. Había momentos en los que lograba adaptarse, en los que su mente parecía encontrar nuevas formas de entender el entorno, pero esos instantes eran breves, frágiles, fácilmente eclipsados por la frustración que regresaba una y otra vez. Y en esa repetición constante, en ese desgaste silencioso, la tristeza comenzó a abrirse paso. No era una tristeza superficial, ni una emoción pasajera que pudiera disiparse con el tiempo. Era algo más profundo, más pesado, como si se hubiera instalado en el centro mismo de su ser. Recordaba lo que había sido, lo que podía hacer, la forma en que su vida tenía un propósito claro. Y compararlo con su presente se volvía insoportable. No entendía por qué había llegado hasta ese punto. No encontraba una explicación que pudiera justificar el cambio. Y esa falta de sentido lo empujaba hacia un lugar cada vez más oscuro. Se sentía inútil. La palabra no surgía de otros, nadie se atrevía a decirla en voz alta. Pero él la percibía en cada silencio incómodo, en cada intento de ayudar lo que no pedía, en cada suspiro contenido de quienes lo rodeaban. No necesitaba escucharla para saber que estaba ahí, flotando en el aire, acompañándolo en cada momento. Y cuanto más la reconocía, más difícil le resultaba ignorarla.
Había noches en las que el peso de todo se volvía insoportable. No había distracciones, no había tareas que lo mantuvieran ocupado, solo el silencio y sus propios pensamientos, girando sin descanso, profundizando en cada duda, en cada pregunta sin respuesta. Se preguntaba qué sentido tenía continuar así, qué propósito podía haber en una vida que había perdido aquello que le daba forma. Y aunque parte de él se resistía a esa idea, otra comenzaba a ceder, a considerar la posibilidad de que quizá la respuesta no estaba en seguir adelante, sino en dejar de hacerlo. Fue entonces cuando comenzó a orar de una manera distinta. No era la oración firme y confiada de antes, no era una expresión de gratitud ni de certeza. Era un clamor, una súplica que nacía desde lo más profundo de su dolor, una voz que se elevaba sin adornos, sin intentar ocultar lo que realmente sentía. Hablaba desde la desesperación, desde el cansancio, desde la sensación de haber llegado a un límite que no sabía cómo superar. Pedía la muerte. No como un acto de rebeldía, ni como un rechazo a aquello en lo que creía, sino como una liberación, como el fin de un sufrimiento que no comprendía. No renegaba de Dios, no lo culpaba directamente, pero tampoco podía evitar cuestionar el sentido de todo aquello. Había sido fiel, había vivido de acuerdo con lo que consideraba correcto, y aún así se encontraba en ese lugar, atrapado en una situación que lo despojaba de todo aquello que había definido su vida. Su oración no era una negación de su fe, sino una confrontación con ella. Y mientras esas palabras se elevaban en la quietud de su hogar, en otro lugar, lejos de allí, otra voz comenzaba a hacer lo mismo. Era una voz diferente, más joven, cargada de un dolor que había tomado forma a lo largo del tiempo, creciendo con cada pérdida, con cada experiencia que había dejado una marca imposible de borrar. Sara no había conocido la estabilidad que otros daban por sentada. Su vida había estado marcada por una repetición cruel, un ciclo que parecía no tener fin, una historia que se repetía una y otra vez con un desenlace inevitable. 7 veces había comenzado algo que nunca llegaba a completarse. 7 veces había visto cómo la esperanza se transformaba en tragedia, como lo que debía ser el inicio de una vida compartida se convertía en una despedida inmediata. No había explicación que pudiera aliviarlo, no había razón que hiciera que aquello fuera menos insoportable. Cada intento de construir un futuro terminaba en la misma oscuridad, en la misma pérdida que dejaba tras de sí no solo dolor, sino también una carga que se hacía cada vez más difícil de soportar. El nombre que susurraban en relación a su destino era uno que inspiraba temor. Asmodeo. No era una presencia visible, no había una forma concreta que pudiera señalar, pero su efecto era innegable. Algo actuaba en la sombra, algo que destruía cualquier posibilidad de felicidad antes de que pudiera tomar forma. Y aunque otros podían verlo como una maldición, como un fenómeno inexplicable, para Sara era algo mucho más personal, algo que se había entrelazado con su propia identidad hasta el punto de hacerla dudar de sí misma. La vergüenza comenzó a consumirla. No era solo el dolor de la pérdida, sino la forma en que esa pérdida era percibida por los demás. Las miradas cambiaban, las palabras se volvían más cuidadosas, pero detrás de esa aparente compasión había algo más, una distancia, una duda que se filtraba en cada interacción. No importaba que ella no tuviera control sobre lo que ocurría. No importaba que fuera una víctima de una situación que no entendía, el resultado era el mismo. Era vista como alguien marcada por la desgracia, alguien cuyo destino traía consigo un riesgo que pocos estaban dispuestos a asumir. Con el tiempo, esa percepción externa comenzó a convertirse en una voz interna. Se preguntaba si había algo en ella que provocaba todo aquello, si de alguna manera era responsable de lo que ocurría, si su existencia misma estaba ligada a ese ciclo de muerte que no parecía tener fin. Y aunque parte de ella sabía que no era justo, que no tenía sentido cargar con esa culpa, otra parte comenzaba a aceptarlo, a interiorizarlo como una verdad inevitable.
El peso de todo se volvió insoportable. Al igual que Tobit, encontró en la oración el único espacio donde podía expresar lo que realmente sentía, donde no tenía que ocultar su dolor ni disfrazarlo con palabras que no reflejaban su realidad. Su voz también se elevó, cargada de una desesperación que no dejaba lugar a dudas. También pidió la muerte. No como un acto de derrota, sino como una forma de poner fin a un ciclo que parecía condenado a repetirse indefinidamente. No rechazaba a Dios, no negaba su existencia, pero no podía comprender por qué su vida había tomado ese rumbo, por qué cada intento de encontrar felicidad terminaba en destrucción. Su oración era un grito, una búsqueda de respuesta en medio de un silencio que se hacía cada vez más difícil de soportar. Y en ese instante, en esa coincidencia que ninguno de los dos podía percibir, dos voces se elevaban al mismo tiempo. Dos almas, separadas por la distancia, unidas por el dolor. No había comunicación entre ellos, no sabían de la existencia del otro, no compartían historia ni circunstancias, y sin embargo, sus súplicas tenían una esencia común. Ambas nacían de la desesperación, de la sensación de haber sido llevados al límite, de la necesidad de encontrar un sentido en medio de una realidad que parecía carecer de él. Y esas voces no se perdieron en el vacío. No fueron ignoradas, ni desechadas como ecos sin importancia. Fueron escuchadas. No de la manera en que ellos esperaban, no con una respuesta inmediata que disipara su sufrimiento, pero sí con una atención que iba más allá de lo que podían comprender en ese momento. Había algo en esas oraciones que las hacía distintas, algo que trascendía las palabras, que conectaba con una realidad más amplia, una que no se regía por el tiempo ni por las circunstancias inmediatas. El silencio que siguió no era ausencia. Era preparación. Algo había comenzado a moverse, no en la superficie visible de sus vidas, sino en un plano más profundo, uno donde las respuestas no siempre llegan de la forma en que se esperan, pero donde cada súplica sincera deja una marca imposible de ignorar. El silencio que había quedado suspendido tras aquellas súplicas no era vacío, ni abandono, ni indiferencia. Era un punto de inflexión invisible, un instante en el que algo comenzaba a tomar forma más allá de lo que los ojos podían percibir o la mente comprender. Mientras Tobit permanecía en la oscuridad de su ceguera, atrapado entre la resignación y la fe, y Sara cargaba con el peso insoportable de su destino, una respuesta empezaba a descender. No como un trueno que rompe el cielo, sino como una presencia que se introduce en la historia sin hacer ruido, ocupando un lugar que parecía casual, pero que en realidad había sido preparado desde mucho antes. No llegó con resplandor ni con señales que pudieran distinguirse fácilmente. Tomó forma humana, adoptó una identidad sencilla, una apariencia que no despertaba sospechas, que no obligaba a nadie a inclinarse ni a temer. Caminó entre los hombres como uno más, respiró el mismo aire, pisó el mismo suelo, y sin embargo, llevaba consigo algo que no pertenecía a ese mundo. Su nombre era Rafael, aunque quienes lo encontrarían aún no lo sabían. No venía a imponerse, sino a acompañar, a guiar desde dentro de la historia, sin alterar su ritmo natural, sin revelar de inmediato el alcance de su presencia. En medio de esa quietud cargada de significado, Tobit, aún sumido en su propia lucha, comenzó a pensar en algo que había quedado pendiente, algo que pertenecía a un tiempo anterior, cuando su vida no estaba marcada por la limitación actual. Recordó un dinero que había dejado en custodia en una tierra lejana, un recurso que ahora podía significar una ayuda real para su familia, una forma de aliviar la carga que sentía que representaba. La idea no surgió como un impulso desesperado, sino como una decisión reflexiva, una manera de actuar dentro de las posibilidades que aún le quedaban. No podía ir él mismo. Esa realidad era innegable, no solo por su ceguera, sino por todo lo que implicaba el viaje. Era largo, incierto, lleno de riesgos que no podía controlar.
Pero había alguien que sí podía hacerlo. Su hijo. ¿Tobías? No era solo una cuestión práctica, no se trataba únicamente de recuperar algo material. Era también una forma de transmitirle una responsabilidad, de confiar en él, de darle un propósito que iba más allá de lo inmediato. Sin embargo, no podía ignorar el peligro. Enviar a su hijo a lo desconocido no era una decisión ligera. Había temor, un temor profundo que se mezclaba con la necesidad, con la sensación de que era lo correcto a pesar de todo. Tobías escuchó la propuesta con una mezcla de determinación y duda. No era un niño, pero tampoco alguien acostumbrado a enfrentarse a lo que ese viaje podía traer. Había crecido bajo la guía de su padre, había aprendido de su ejemplo, de su forma de entender el mundo, pero ahora se encontraba ante algo distinto, algo que requería dar un paso más allá de lo conocido. No se trataba solo de obedecer, sino de asumir un camino propio. Había un problema evidente. No conocía la ruta. No sabía cómo llegar, ni qué esperar en el trayecto. El mundo más allá de lo inmediato era un territorio desconocido, lleno de variables que no podía anticipar. Necesitaba a alguien que lo guiara, alguien con experiencia, alguien que pudiera asegurar que no se perdería en el intento. Y fue en ese momento, en ese punto exacto donde la necesidad y la oportunidad se cruzan, cuando apareció. No hubo anuncio, no hubo presentación extraordinaria. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera formado parte del entorno, como si su presencia fuera natural, esperada incluso. Se ofreció como guía, con la seguridad de quien conoce el camino, con la calma de quien no duda. No reveló quién era realmente, no mostró señales de su verdadera naturaleza. Para Tobías, era solo un hombre dispuesto a ayudar, alguien que encajaba perfectamente en lo que necesitaba. Pero había algo en él. Algo difícil de definir, una serenidad que no parecía afectada por el entorno, una forma de hablar que transmitía confianza sin esfuerzo, como si cada palabra estuviera en el lugar exacto donde debía estar. No imponía, no exigía, simplemente estaba, disponible, presente. Y eso fue suficiente. Tobit, a pesar de su ceguera, percibió algo también. No podía ver su rostro, pero escuchaba su voz, analizaba su manera de expresarse, la firmeza con la que respondía, la claridad en sus palabras. No tenía motivos concretos para desconfiar, pero tampoco para entregarse completamente a la certeza. Y aún así, en medio de esa incertidumbre, decidió confiar. La decisión estaba tomada. El viaje comenzaría. El momento de la despedida llegó con una intensidad que ninguno de los dos podía ocultar. No era una despedida común, no era un simple hasta luego entre quienes saben que pronto se volverán a ver. Había algo más profundo, una conciencia de que lo que estaba ocurriendo tenía un peso especial, una carga emocional que iba más allá de la distancia física que los separaría. Tobit extendió sus manos, buscando el rostro de su hijo, recorriéndolo con el tacto como si quisiera grabarlo en su memoria de una forma que la ceguera no pudiera borrar. Había palabras que quería decir, pero no todas lograban salir. No porque no existieran, sino porque eran demasiadas, demasiado densas, demasiado cargadas de significado como para ordenarlas en ese instante. Aún así, habló. Le dio su bendición, no como una formalidad, sino como un acto profundo, como una entrega de todo aquello en lo que creía, de todo lo que había sido y esperaba que su hijo continuara siendo. Había temor. No lo ocultó del todo, porque era real, porque negar su existencia no lo haría desaparecer. Pero tampoco dejó que dominara sus palabras. Junto al miedo, estaba la confianza, no solo en su hijo, sino en algo más grande, en una dirección que no podía ver pero que elegía creer que existía. Tobías, por su parte, recibió esas palabras como un ancla.
No eliminaban la incertidumbre, no borraban el riesgo, pero le daban un punto de apoyo, una base sobre la cual sostenerse cuando el camino se volviera difícil. Sabía que no sería fácil, que habría momentos de duda, de cansancio, de confusión. Pero también sabía que no estaba completamente solo, aunque no pudiera definir exactamente por qué. Y así, con más preguntas que respuestas, con más fe que certezas, el viaje comenzó. Los primeros pasos estuvieron marcados por la novedad, por la sensación de estar entrando en un espacio que no le pertenecía del todo. Cada paisaje era distinto, cada sonido nuevo, cada encuentro potencialmente significativo. Rafael caminaba a su lado con naturalidad, sin mostrar signos de preocupación, como si todo formara parte de un recorrido que conocía bien. Había momentos de silencio, no incómodos, sino llenos de una presencia tranquila. Y había momentos de conversación, donde las palabras surgían sin esfuerzo, donde las preguntas encontraban respuestas que no siempre eran completas, pero sí suficientes para continuar avanzando. El camino no tardó en mostrar su verdadera naturaleza. No era lineal, no era predecible. Había obstáculos, pequeñas dificultades que ponían a prueba la paciencia, la resistencia, la capacidad de adaptación. Y en medio de ese proceso, ocurrió algo que rompió la aparente normalidad. Fue repentino. Sin aviso. Un movimiento en el agua, una fuerza que emergía con violencia, un instante en el que todo parecía salirse de control. Un pez, mucho más grande de lo que Tobías habría esperado, surgió con una agresividad que no dejaba lugar a la duda. No era un encuentro casual, no era algo que pudiera ignorarse. Era una amenaza directa, un desafío que exigía una respuesta inmediata. El miedo fue automático. El cuerpo reaccionó antes que la mente, intentando alejarse, buscando evitar el peligro. Pero en ese mismo instante, la voz de Rafael se impuso, clara, firme, sin rastro de duda. Le ordenó que lo capturara. No había tiempo para cuestionar, no había espacio para analizar todas las posibles consecuencias. Solo estaba la instrucción, directa, precisa. Y algo en la forma en que fue dicha, en la seguridad que la acompañaba, hizo que Tobías se detuviera, que reconsiderara su impulso inicial. No era lógico. No era lo que habría hecho por instinto. Y aún así, obedeció. El enfrentamiento no fue sencillo. Requirió esfuerzo, decisión, una capacidad de actuar más allá del miedo. Pero finalmente, contra todo lo que habría esperado, logró capturarlo. El peligro se transformó en recurso. Rafael no dejó que ese momento se disipara sin explicación. Le indicó que tomara partes específicas del pez, que las guardara con cuidado. No era un gesto sin sentido, no era una simple precaución. Había una intención detrás, un propósito que aún no se revelaba completamente, pero que estaba ahí, latente, esperando su momento. Tobías no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo. No podía ver la conexión entre ese acto y el resto del viaje, no sabía cómo algo así podía tener relevancia más adelante. Pero empezaba a notar un patrón, una sensación de que nada de lo que estaba viviendo era completamente aleatorio, de que cada evento, por extraño que pareciera, formaba parte de algo más amplio. No tenía todas las respuestas. Ni siquiera sabía qué preguntas debía hacerse exactamente. Pero comenzaba a intuir que había una dirección, un hilo invisible que conectaba cada paso, cada encuentro, cada decisión. Y aunque no podía verlo con claridad, algo en su interior le decía que debía seguir avanzando. El camino, que hasta ese momento había sido una sucesión de pasos inciertos guiados por una confianza que apenas comenzaba a tomar forma,
empezó a adquirir un peso distinto a medida que se acercaban a su destino. No era solo la distancia recorrida lo que cambiaba, sino la sensación de que algo se cerraba y, al mismo tiempo, algo completamente nuevo estaba a punto de abrirse. Había una tensión silenciosa en el aire, como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando el desenlace de una historia que llevaba demasiado tiempo repitiéndose sin encontrar salida. Cuando finalmente llegaron, no hubo señales visibles de lo que aquel lugar representaba. La casa de Sara no se distinguía por su apariencia. No había marcas externas que revelaran el dolor que había habitado en su interior, ni la carga que cada una de sus paredes sostenía en silencio. Era una casa como cualquier otra, y sin embargo, al cruzar su umbral, algo se percibía diferente, algo que no podía explicarse con palabras, pero que se sentía en lo más profundo, como una huella invisible dejada por el sufrimiento acumulado. Sara estaba allí, llevando consigo no solo su historia, sino el eco de todo lo que había vivido. No era necesario que hablara para que su presencia transmitiera la intensidad de su experiencia. Había en ella una mezcla de fortaleza y fragilidad, de resistencia y desgaste, como alguien que ha soportado más de lo que debería y que, aún así, sigue en pie, aunque no sepa exactamente por qué. Tobías la vio y algo en su interior se movió de una manera que no esperaba. No fue una simple atracción, ni una decisión calculada basada en conveniencia o lógica. Fue una certeza inmediata, profunda, difícil de explicar incluso para él mismo. Como si una parte de su ser, más allá del pensamiento consciente, reconociera en ella algo que no podía ignorar. No había tiempo para analizarlo, ni espacio para cuestionarlo con la frialdad de la razón. La sensación era clara, directa, imposible de apartar. Sintió que debía casarse con ella. No como una imposición externa, ni como una obligación impuesta por las circunstancias, sino como una convicción que nacía desde dentro, como si ese momento hubiera estado esperando ocurrir desde mucho antes de que él siquiera iniciara su viaje. Y aún así, esa certeza no venía sola. La acompañaba una sombra, un conocimiento implícito del peligro que implicaba, de todo lo que había ocurrido antes, de las vidas que se habían perdido en el mismo punto en el que él ahora se encontraba. No era un riesgo menor. Era un riesgo absoluto. Rafael, que había permanecido a su lado en cada paso, no interrumpió esa percepción, no intentó suavizarla ni desviar su atención hacia algo más seguro. Por el contrario, la confirmó con una claridad que no dejaba espacio para la duda. No lo hizo con dramatismo, ni con palabras que buscaran convencerlo. Simplemente afirmó lo que ya estaba presente, como si no fuera una opción entre muchas, sino la única posibilidad real. Era su destino. No en el sentido de algo impuesto sin elección, sino como una dirección que, una vez reconocida, no podía ignorarse sin traicionarse a uno mismo. Y junto con esa afirmación, vino también la aceptación del peligro. No había engaño, no había promesas de seguridad. Lo que había ocurrido antes no desaparecía, no se minimizaba. Seguía ahí, como una advertencia clara de lo que podía suceder. El peligro era real. Mortal. Y, sin embargo, necesario. Esa combinación de elementos, que en cualquier otra circunstancia habría sido suficiente para retroceder, para buscar una alternativa, para evitar el riesgo, en ese momento se transformó en algo distinto. No eliminaba el miedo, no lo hacía desaparecer, pero lo colocaba en un contexto diferente, donde el temor no era un obstáculo absoluto, sino una parte del camino que debía ser atravesada. La preparación para la noche de bodas no tuvo nada de celebración ligera. No hubo despreocupación, ni alegría sin sombras. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba cargado de una conciencia profunda de lo que estaba en juego. No se trataba solo de unirse, sino de enfrentarse a algo que había destruido todo intento anterior,
de entrar voluntariamente en un espacio donde la muerte había sido la única constante. El miedo estaba presente. No como una emoción pasajera, sino como una realidad tangible que se infiltraba en cada pensamiento, en cada respiración. Sara lo conocía demasiado bien. No era una novedad para ella, no era algo que pudiera ignorar o minimizar. Había vivido sus consecuencias, había sentido su peso una y otra vez, hasta el punto de que su propia esperanza había sido erosionada por la repetición constante de la tragedia. Y, sin embargo, algo era distinto. No podía definirlo con precisión, no podía señalar un elemento concreto que lo explicara, pero había una diferencia. Tal vez era la presencia de Tobías, tal vez la forma en que él la miraba, sin miedo hacia ella, sin verla como una amenaza o una carga. Tal vez era la presencia silenciosa de Rafael, esa calma inexplicable que parecía rodearlo todo, como si hubiera una certeza oculta que aún no se revelaba por completo. Siguieron las instrucciones. No como un ritual vacío, sino como un acto cargado de intención, de confianza en algo que no comprendían del todo, pero que sentían que debía hacerse exactamente como se les había indicado. El corazón y el hígado del pez, guardados desde aquel encuentro que en su momento había parecido extraño, adquirían ahora un significado distinto. Ya no eran simples restos de un evento pasado, sino elementos clave en lo que estaba por ocurrir. El fuego fue encendido. No con prisa, no con desesperación, sino con una atención precisa, casi reverente. Cuando el corazón y el hígado comenzaron a quemarse, el humo se elevó lentamente, llenando el espacio con una presencia densa, distinta, como si llevara consigo algo más que su forma visible. Y entonces, algo cambió. No fue un sonido claro, ni una imagen definida, pero había una alteración en el ambiente, una ruptura en la normalidad que no podía ignorarse. Era como si una fuerza invisible, algo que había estado acechando en la oscuridad, reaccionara ante aquello que estaba ocurriendo. La presencia que había marcado el destino de Sara, que había intervenido una y otra vez, no permaneció indiferente. Asmodeo. No necesitaba mostrarse para ser percibido. Su influencia era suficiente, su efecto innegable. Pero esta vez, por primera vez, no tenía el control absoluto. El humo actuaba como una barrera, como un rechazo directo a su presencia, obligándolo a retirarse, a ceder un espacio que hasta entonces había dominado sin oposición. No fue una retirada tranquila. Fue una huida. Y no quedó sin respuesta. Rafael, que hasta ese momento había permanecido dentro del marco de lo humano, cruzó un límite que no era visible para los demás, pero que definía su verdadera naturaleza. No lo hizo con espectáculo, no hubo manifestaciones que rompieran la realidad de forma evidente. Pero su acción fue decisiva, directa, sin titubeos. Persiguió a aquello que huía. No como un simple enfrentamiento, sino como una intervención que ponía fin a algo que había durado demasiado tiempo. No era una lucha en igualdad de condiciones. No era un conflicto abierto donde ambos tenían la misma capacidad de imponerse. Era el cierre de un ciclo, la ejecución de algo que había sido permitido hasta ese momento, pero que ahora encontraba su límite. Lo alcanzó. Y lo encadenó. No como un gesto simbólico, sino como una acción definitiva, que impedía que aquello volviera a repetirse, que cerraba la puerta a una historia que había sido marcada por la repetición constante del dolor. En el interior de la casa, el tiempo parecía haberse detenido. No había forma de saber exactamente lo que estaba ocurriendo fuera. No había señales visibles que explicaran el cambio. Y, sin embargo, algo era distinto. La tensión que había llenado el espacio, la sensación de amenaza constante, comenzó a disiparse,
a retirarse como una sombra que pierde fuerza hasta desaparecer. La noche avanzó. Y por primera vez, no terminó en tragedia. No hubo interrupción, no hubo ruptura, no hubo ese final abrupto que había marcado cada intento anterior. La vida, que había sido detenida una y otra vez en el mismo punto, continuó. El amanecer llegó, y con él, una realidad que nadie había experimentado antes en ese lugar. Sara seguía viva. No como un milagro incomprensible, sino como el resultado de algo que había sido preparado, guiado, sostenido en cada paso, incluso cuando no era evidente. La repetición había sido rota, el ciclo había llegado a su fin, y en su lugar quedaba algo nuevo, algo que apenas comenzaba a tomar forma. No había palabras suficientes para describir lo que eso significaba. No solo para ella, sino para todos los que habían sido testigos de su historia, para quienes habían asumido que no había salida, que no había posibilidad de cambio. Lo que había ocurrido no era solo un evento aislado, era una transformación profunda, una señal de que incluso aquello que parece condenado a repetirse puede encontrar un final distinto. Y en medio de todo eso, Tobías permanecía allí, consciente de que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás, de que su vida ya no era la misma, de que el camino que había comenzado como una misión concreta se había convertido en algo mucho más grande. Algo que, paso a paso, empezaba a revelar su verdadero propósito. La noche que había marcado el final de un ciclo no quedó como un instante aislado, sino como el inicio de algo que empezaba a extenderse con una fuerza silenciosa pero imparable. Donde antes había habido miedo, ahora comenzaba a abrirse un espacio nuevo, uno que no estaba definido por la amenaza constante ni por la expectativa de un desenlace inevitablemente trágico. El aire mismo parecía distinto, más ligero, como si una carga invisible hubiera sido retirada de aquel lugar, permitiendo que la vida, por fin, respirara sin la presión de lo inevitable. Lo que había sido imposible durante tanto tiempo, lo que había sido negado una y otra vez sin explicación, ahora se manifestaba con una claridad que no dejaba lugar a dudas. El amor, que había sido interrumpido antes de poder tomar forma, no solo había sobrevivido, sino que comenzaba a crecer con una intensidad que nacía precisamente de todo lo que había sido enfrentado. No era un amor ingenuo, no era una ilusión construida sobre la ausencia de dificultades. Era un vínculo que había atravesado el miedo, que había sido puesto a prueba en su forma más extrema, y que había salido de ello con una profundidad que no necesitaba demostraciones superficiales. Tobías y Sara ya no estaban definidos por sus historias individuales, ni por las sombras que habían marcado sus caminos hasta ese punto. Había una unión real, tangible, que no dependía de promesas vacías ni de expectativas irreales. Habían visto el límite de lo que podía destruirlos y habían permanecido, y eso transformaba cada gesto, cada palabra, cada mirada en algo que iba más allá de lo cotidiano. La celebración de su unión no fue solo un acto social, ni una formalidad que debía cumplirse. Fue el reconocimiento de que algo verdadero había ocurrido, de que lo que antes parecía condenado ahora tenía una base firme sobre la cual sostenerse. Había alegría, sí, pero no era una alegría superficial. Era una alegría que nacía del alivio, de la comprensión de lo que se había superado, de la certeza de que lo que tenían no era casual ni frágil. Y en medio de esa nueva realidad, el propósito original del viaje no quedó olvidado. Aún había algo pendiente, algo que había motivado el inicio de todo aquello, y que ahora, con una claridad distinta, debía ser completado. La recuperación del dinero no fue un obstáculo. No representó una dificultad que pusiera en riesgo lo que habían logrado. Era, más bien, una pieza más en un conjunto que empezaba a encajar con precisión. Lo que había sido confiado en el pasado regresaba ahora como parte de un proceso que iba mucho más allá de lo material. No se trataba solo de recuperar un recurso, sino de cerrar un ciclo, de completar una misión que había sido iniciada en un momento de necesidad y que ahora encontraba su resolución.
en un contexto completamente transformado. Con todo en su lugar, el regreso se volvió inevitable. No era el mismo camino, aunque las rutas fueran similares. No era el mismo Tobías quien caminaba, ni la misma realidad la que lo rodeaba. Había una diferencia fundamental en la forma en que percibía cada paso, cada paisaje, cada instante. Ya no avanzaba solo con la intención de cumplir una tarea, sino con la conciencia de que lo que llevaba consigo tenía un valor que no podía medirse en términos simples. Sara caminaba a su lado, no como alguien que había sido rescatada, sino como alguien que había atravesado su propia batalla y que ahora compartía ese camino desde una posición de fortaleza. No había rastro de la sombra que la había perseguido durante tanto tiempo, no porque su historia hubiera sido borrada, sino porque había sido superada, transformada en algo que ya no tenía poder sobre ella. Y Rafael seguía presente, con la misma serenidad que había marcado cada uno de sus movimientos desde el inicio. No había cambiado su forma de actuar, no había revelado más de lo necesario, pero su presencia adquiría ahora un significado distinto, como si cada acción pasada comenzara a ser vista desde una nueva perspectiva. Mientras tanto, en el lugar de donde todo había comenzado, el tiempo había seguido su curso de una manera muy diferente. Tobit permanecía en la oscuridad. No una oscuridad momentánea, no una fase que pudiera ser ignorada o minimizada, sino una realidad constante que había redefinido su vida en todos los aspectos. Había aprendido a moverse dentro de ella, a adaptarse en la medida de lo posible, pero eso no eliminaba el peso que llevaba consigo. Cada día era una prueba, no solo física, sino también emocional, una confrontación continua con la pérdida de aquello que había sido parte esencial de su existencia. Y aún así, esperaba. No con una certeza clara de lo que vendría, no con la seguridad de que todo se resolvería de una forma concreta, pero con una persistencia que no se había extinguido. Había momentos de duda, instantes en los que la esperanza parecía debilitarse, pero nunca desaparecía por completo. Había algo en su interior que se negaba a rendirse, algo que mantenía una llama encendida incluso cuando no había razones visibles para hacerlo. El regreso no fue anunciado. No hubo señales previas que prepararan el momento, no hubo mensajes que anticiparan lo que estaba por ocurrir. Simplemente, un día, aquello que había sido esperado se hizo realidad. Los pasos que se acercaban no eran los de un desconocido, no eran ajenos. Había una familiaridad en ellos, una resonancia que no necesitaba confirmación. Y entonces, la voz. No era necesario verla para reconocerla. Tobit sintió como algo se movía en su interior, una emoción que no podía contenerse, que rompía cualquier barrera que hubiera intentado mantener en pie. No había dudas, no había confusión. Era su hijo. El encuentro no fue contenido, no fue medido. No había espacio para la distancia ni para la formalidad. Las manos se buscaron, se encontraron, se aferraron como si en ese contacto se concentrara todo lo que había sido separado por el tiempo y la incertidumbre. Había lágrimas, pero no eran solo de tristeza. Eran la liberación de todo lo que había sido retenido, la expresión de una emoción que no necesitaba ser explicada. Pero el reencuentro no era el final. Había algo más. Algo que había sido preparado desde aquel momento en el que el pez había aparecido en el camino. Algo que había sido guardado sin una comprensión completa de su propósito, y que ahora encontraba su razón de ser. La hiel, conservada como una indicación que en su momento había parecido extraña, se convertía en el centro de una acción que nadie podía anticipar completamente. No hubo ritual complejo, no hubo palabras elaboradas. Solo el acto. Aplicaron la hiel sobre los ojos de Tobit. El instante que siguió no fue inmediato. No fue una explosión de luz repentina que lo transformara todo en un segundo.
Fue un proceso, una transición que, aunque breve, contenía en sí misma el peso de todo lo que había sido vivido hasta ese momento. Y entonces, la oscuridad comenzó a ceder. No de forma violenta, no como algo que se rompe de golpe, sino como una retirada gradual. Como si una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo comenzara a abrirse poco a poco. La luz regresó, no solo como una percepción física, sino como una restauración completa de algo que había sido perdido. Tobit volvió a ver. No era solo la recuperación de la vista, era la recuperación de una parte de sí mismo que había sido arrebatada. Una confirmación de que lo que había sido sufrido no había sido en vano. De que aquello que no tenía explicación aparente encontraba ahora un sentido que no podía haberse comprendido antes. El abrazo entre padre e hijo se repitió, pero esta vez con una intensidad distinta. Ya no era solo el reencuentro tras la distancia, sino la celebración de algo que iba más allá. La confirmación de que lo que había sido quebrado podía ser restaurado. De que lo que parecía perdido podía regresar de una forma que superaba cualquier expectativa. Y en medio de todo eso, la presencia que había acompañado cada paso decidió, finalmente, dejar de ocultarse. Rafael ya no habló como un simple guía. No mantuvo la apariencia que había sostenido hasta ese momento. Reveló quién era. No como un gesto de orgullo, ni como una demostración de poder, sino como una verdad que debía ser conocida. No había sido un viajero más, no había sido un encuentro casual. Había sido enviado, había estado presente en cada instante, guiando, protegiendo, interviniendo cuando era necesario, sin alterar la libertad de quienes participaban en la historia. La revelación no generó miedo. Generó comprensión. Cada evento, cada decisión, cada momento que había parecido aislado comenzaba a conectarse en una estructura coherente, donde nada había sido accidental, donde incluso los momentos más difíciles tenían un lugar dentro de un propósito más amplio. No todo había sido entendido en el momento en que ocurría. No todo había tenido sentido cuando se estaba viviendo. Pero ahora, al mirar atrás, la imagen era clara. La fe no había sido inútil. La obediencia no había sido en vano. La bondad no había sido ignorada. Todo aquello que había sido sostenido incluso en medio de la oscuridad, incluso cuando no había garantías, incluso cuando el sufrimiento parecía no tener explicación, encontraba ahora su respuesta. No como una simple recompensa, sino como una confirmación de que lo que es verdadero no se pierde, aunque atraviese pruebas que parecen insuperables. Y en ese cierre, que no era realmente un final sino una transformación, quedaba una certeza que no dependía de las circunstancias, que no se debilitaba con el tiempo. Que aquello que se sostiene en lo más profundo, incluso cuando todo lo demás falla, permanece. Y, de una forma que no siempre puede verse de inmediato, termina por prevalecer. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.